Fin de año cargado de números. Estamos viendo cómo han venido subiendo la cantidad de hipotecas que están bajo el agua. Es decir, hipotecas que en el general tienen menos valor la casa que lo que deben las personas. Esto ha estado preocupando a muchos de nosotros en materia de real estate, pero hoy vamos a ver verdaderos números si es de preocuparse, cómo están funcionando, qué ha pasado en el post pandemia. Incluso haremos alguna comparación con el 2008. Adicionalmente, estaremos viendo qué está sucediendo en el mercado, incluso qué está sucediendo en el mercado entre los diferentes tipos de productos, productos de lujo y lo que sucede en el mercado normal, porque las ventas están subiendo en la cantidad de ventas que estamos viendo dentro del mercado, pero ¿cuáles son esos factores que están llevando estas ventas a que crezcan? Realmente las tasas de interés ya están influyendo, la gente está cansada de estar retenido en el mercado y ha empezado a ver posibilidad de comprar. Vamos a analizar muchísimos números respecto a ese mercado actual, porque este mercado que estamos hoy a un preámbulo de lo que viene en Thanksgiving es lo que va a ser la apertura del 2026, porque de aquí en adelante, luego de Thanksgiving, el mercado entra en un frío, entra en un receso bastante importante. Entonces debemos ver estos números previos para que tú puedas tener la visión de lo que va a tomar el mercado para enero del 2026. Adicionalmente, estaremos analizando precios días en el mercado que hubo en el mes de octubre, lo cual es importantísimo porque también es un mes que se caracterizó por unas tasas más bajas que no se habían visto en el resto del año, y esto está influyendo en el mercado en general. Y por último, vamos a ver los constructores, cómo esos constructores están viendo el mercado, si efectivamente están ayudando y si esas ayudas te van a beneficiar a ti y cuáles son los pros y los contras de esos incentivos que se están dando. Tenemos como siempre muchísimo material, estaremos cargados de buen material para ti, porque esto para nosotros realmente hace la diferencia para que tú tomes las decisiones con la menor cantidad de riesgo posible. Recuerda, siempre vas a tener un QR code presente acá a mi derecha, porque de esa forma tú vas a poder comunicarte con nosotros, escaneándolo irá directamente a nuestro WhatsApp y de esta manera podrás hacernos preguntas, podrás hacernos consultas o lo que necesites, porque somos los mejores agentes de real estate en español, analizando el mercado, analizando los números para que tú tomes decisiones con poco riesgo. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Entramos allá a fin de año, el Sí. mercado está bastante tranquilo, digamos, pero con números positivos por unas partes, negativos por otras. Me encantaría empezar a analizar qué está sucediendo en el mercado actual, cómo está funcionando, qué se está viendo, se están recuperando las ventas, porque después de eso yo vendré con noticias no tan buenas, que son justamente qué porcentaje de casas tenemos bajo el agua. Pues mira, el finales del año siempre ha estado marcado por un mercado lento, frío, se le dice en nuestros términos, es un mercado frío. Sabemos que la época en la que hay más movimiento de ventas y de demanda de propiedades es en los meses de verano. Y les traigo un artículo de Redfin que nos dice lo que les acabo de comentar. Simplemente el mercado inmobiliario estadounidense está estancado, con ventas y listados que apenas se mueven. Y bajo directamente a las gráficas. En las gráficas vemos la primera mano izquierda son las ventas pendientes en octubre, menos 0.6. Las casas vendidas, menos 0.4 en octubre. Los nuevos listados, menos 0.1 en octubre. Y los precios de venta aumentaron un 1.4%. Como lo vemos, es básicamente estancado, como lo dice el artículo, con tanto en ventas pendientes como en transacciones, como en nuevos listados. Las personas simplemente, hay varias razones que están causando esto. Número uno, el estado del mercado, el cierre del gobierno, que bueno, ya abrió, pero definitivamente eso causó algún tipo de mella en el movimiento de las compras y las ventas, adicionalmente las fiestas y las tasas de interés que bajaron durante el mes anterior, pero volvieron a subir un poco y eso realmente frenó las personas que tenían la intención de comprar durante este mes. Eh, Siempre nos hacen comentarios durante nuestros podcasts de, bueno, en mi zona se está cayendo el mercado y hay otras personas que dicen, aquí no tanto, el mercado está funcionando bien. En base a eso, quiero mostrarle artículos que muestran esto, a pesar de que este me dice que el mercado está en estancado, este es un promedio a nivel nacional, pero cada mercado y micromercado tiene su propio movimiento y les quiero mostrar varios artículos. El primero viene de Wall Street, donde dice las 24 ciudades más grandes donde los precios de los condominios cayeron entre un 12 y un 29%. Y les traigo rápidamente la lista
De estas 24 tenemos Oakland, California, con un descenso del precio de un 29% en el precio de los condominios. De ahí sigue Cape Coral, Florida, 29%, San Petersburgo, 26%. Y esta es una muestra de mercados inmobiliarios donde existe un descenso de precios en el área, en el mercado de condominios. También ellos marcan ciudades, estas son las principales ciudades, desde 300.000 o 500.000 habitantes hacia arriba, pero hay ciudades más pequeñas con una densidad inferior que tienen caídas más abruptas. En este caso hay una ciudad en Killen, Texas, que tiene un 44% de disminución en el precio de los condominios, seguido por Fort Myers en 23%. Esto es condominios, como lo acabo de decir. Cuando nos vamos a Single Family Home, tenemos que caídas y subidas de precios en los 33 grandes estados, donde hay caídas en 22 de los 33, subidas en los 9 restantes. ¿Cuántas las subidas, qué porcentaje son dos? Son dos, aquí tenemos 3.7 Chicago y, 3.7 en Milwaukee, y en Chicago 3.6, aumento de precios. Disminución, la primera área es Tampa, Florida, con 6.3% en el descenso de precios de los single family homes, seguido por Austin, 6%, Miami, 4.8%. Esto es condominios y casas, mercados que están disminuyendo a nivel nacional. Les traigo otro artículo que habla de las 10 ciudades estadounidenses que han experimentado el mayor auge en el valor de las viviendas desde el 2019. Y es increíble la porción o el monto en valor que han aumentado estas casas. Aquí todas están, las áreas están en el noreste y digamos en el medio este de Estados Unidos. Tenemos la primera es en Knoxville, Tennessee, donde hubo un incremento del 85.9% del valor de las casas, representados en dólares en $189,000. Hay otro aquí, Charleston, North Carolina, que ocupa el tercer lugar, un 81% en el incremento desde el 2019 al día de hoy, representando un valor en dólares de 311,000. Entonces, ahí ven las dos caras de la moneda, como nosotros decimos. Ciudades donde existió un pico durante la pandemia y ahora va en bajada, y otras ciudades que siguen con incremento, que han tenido un incremento bastante abrupto. Adicional a zonas geográficas, siempre, o sea, una zona geográfica no se mueve en una dirección estándar y ya. Cada zona geográfica se mueve por renglones del producto. ¿Qué llamo producto? Condominio, single family home, y cada uno por su renglón de precios. Y les traigo aquí este artículo que dice: los precios de la vivienda de lujo en Estados Unidos subieron un 5.5%. Puede ser en la misma ciudad que nosotros decimos que están bajando los precios, pero fíjense, lujo, número uno, que se define como lujo en este artículo, es el 5%, por decir, una casa de un millón de dólares, un mercado donde las casas llegan a $1 millón, son las casas de 950,000 o millón, el 5% superior. Cómo se mueven estas casas en el tiempo, y eso es lo que me muestran estos gráficos. ¿Qué sucede con estas casas? Mientras estas casas que llaman de lujo han aumentado un 5.5% año a año, las casas de no lujo han aumentado un 1.8%. Lo que quiere mostrar el artículo es que hoy en día el lujo está creciendo más en valor. Adicionalmente, aquí ven las ventas. Crecen más el valor y adicionalmente en porcentaje tienen mayor movimiento de ventas. Lujo tiene un 2.9% de incremento en movimiento de ventas año a año, mientras el no lujo el 0.7%. Y en cuanto al inventario, vemos que el incremento del inventario ha sido relativamente igual, por aquí lo dice. El lujo ha incrementado un 9.5% y el lujo ha aumentado un 6.4% y el no lujo un 9.5%. El objetivo de mostrarle estos artículos a ustedes es: número uno, el mercado, a veces ustedes ven en social media hablando de que se está cayendo el mercado inmobiliario. Puede ser cierto, y hay otras personas que dicen que está subiendo, también puede ser cierto. Lo importante para ti es que conozcas el área geográfica en el que tú estás interesado comprar o vender, número uno, y que te centres en esa área geográfica el producto que tú deseas comercializar. Y en base a eso ya tomes tus decisiones de compra y de venta. Sí, allí es la diversidad de la información y
como todo, depende de donde se mire, hay dos caras de la moneda. En este caso podríamos tener muchas más caras de la moneda, porque los mercados varían demasiado, varían los tipos de productos y varían las condiciones que se tienen en general. Jenny, eso es importante y cuando vemos eso, que no todo es como pareciera, mira esta información. Aquí estamos hablando que la proporción de hipotecas bajo el agua sube al 1.6%, todavía muy por debajo del 23%. Esto tiene que ver con el tema de que efectivamente cualquiera que ve una información como esta dice, las hipotecas suben al 1.6% y estábamos en un 1%, eso para el mes de abril. ¿Qué quiere decir? Wow, están subiendo a un ritmo de 60% la cantidad de aumento que teníamos. Pero tenemos que ver algo importante. Aunque podamos ver que esta cifra subió del 1 al 1.6 y en el 2009 teníamos era un 23%, estamos muy lejos de lo que fue una crisis, pero están subiendo de manera significativa. Pero nos podríamos preguntar, ¿por qué están subiendo? ¿Es que la gente tiene dificultad para pagar? Estamos viendo que cuando estamos revisando este tipo de data, nos vamos a dar cuenta que los préstamos que están empezando a tener problemas y que están empujando justamente esas estadísticas del 1 al 1.6 son los préstamos de VA y FHA. ¿Qué quiere decir? Son préstamos de muy baja inicial, lo que quiere decir que es muy probable que cuando tú compras siendo veterano, compras con un 0% de inicial. Puede ser muy probable que tú compres la vivienda hoy y el mes siguiente o 3 meses después la vivienda pierda algo de valor porque estás en una zona de corrección. Eso ya la pondría bajo el agua porque entras con 0% inicial. Igual recordemos que los créditos de FHA pueden ser 3.5, pueden ser 5%, o sea, estaríamos con crédito de muy baja inicial y esa muy baja inicial se traduce en que queda muy rápidamente bajo el agua el crédito. Otro tema son los que se compraron entre el 2023, 2024 y 2025 y lo vamos a ver aquí en la gráfica. En esta gráfica podemos ver que cuando clasificamos por año los créditos que están en negativo, nos vamos a dar cuenta que a medida que avanzan los años han ido subiendo la cantidad de créditos que están bajo el agua que se otorgaron en esos años. Es muy lógico por lo que le estoy diciendo. Si tomamos en cuenta los créditos de veterano, podemos ver que el 33% de los créditos de veteranos que se dieron en el 2025 hoy están bajo el agua, 0% inicial. Si están en una zona de corrección, muchos van a entrar bajo el agua. Pero ¿qué pasa? El veterano no está pensando en salir al día siguiente de su vivienda. Lo más seguro es que este veterano vaya a dejar por lo menos 11.8 años, que es el tiempo en que una hipoteca en promedio está en manos de una persona. Cuando tenga 11.8 años, evidentemente va a haber ganado plusvalía y ese crédito va a salir de la dificultad. Esto es todos los créditos en general, ¿cómo están? Quiere decir que los créditos otorgados antes del 2021 todos están en positivo, los del 2021 solo un 1% está bajo el agua. Y pueden ver cómo va disminuyendo cada vez que el crédito va teniendo 1 año, 2 años o 3 años en el tiempo. Es decir, con el paso del tiempo, evidentemente vas pagando capital y el valor de la vivienda ya empieza a ser mayor que el valor del tiempo que está el crédito contigo. Entonces, al final del día, este tipo de información, como dices tú, Jenny, tiende a confundir, porque realmente sí están subiendo de 1 a 1.6, pero lo que nos estamos dando cuenta es que lo que lo está impulsando es que se están dando más créditos de veteranos, más créditos de FHA y que adicionalmente estamos en zonas de correcciones, que en lo que la persona tenga 3 años, esto va a ir disminuyendo, como lo podemos ver en este gráfico. Vamos a ahorrar todos los dibujos, como lo podemos ver en este gráfico, donde efectivamente con el paso del tiempo, cuando pasan solo 5 años o menos, ya esos créditos quedan en positivo. Entonces, no es una situación de preocupación, es lo normal en el mercado. El crédito más reciente con tasa de interés más alta y con baja inicial tiende a estar bajo el agua por el primer año o el segundo año, pero luego se va corrigiendo en el tiempo. Continuamos, Jenny, con lo que tiene que ver justamente con qué tantos compradores estamos teniendo en el mercado en este momento. ¿Están entrando más personas a comprar o persiste el miedo? Mira, ¿qué sucede con los compradores? Dame un segundito para ponerlo aquí. Para añadir a lo que tú estás diciendo de los créditos bajo el agua, de las propiedades bajo el agua, yo estoy notando sobre todo en el área de Central Florida que están muchos short sale no aprobados por el banco.
y obviamente es porque las personas deben más dinero de lo que vale la propiedad. Existe durante la pandemia, obviamente durante el frenesí de la compra, muchas personas compraron con poca inicial, inclusive pusieron dinero por encima para que las casas valían más, pero adicionalmente yo siempre le he dicho, es que no te puedes sobreapalancar. Si una casa es para vivirla un año y después rentarla, si tú te sobreapalancas, probablemente la renta no va a pagar. Y siempre se hacen ese tipo de transacciones con la expectativa de refinanciar. Y refinanciar puede ser una opción viable en un tiempo, pero a veces las condiciones cambian, como en este caso que los intereses no han terminado de bajar. Y por esa razón también las personas tienen que hacer un short sale o quizás hasta pierdan la casa. Definitivamente el sobreapalancarse cuando tú piensas vivir una propiedad durante un tiempo y después rentarla es peligroso y hay que tener bastante cuidado con eso. Volviendo a la parte de lo que me estabas preguntando, si es un mercado de compradores y de vendedores, realmente viene un artículo de Redfin que dice, es el mercado de compradores más fuerte en registros de data desde hace una década. Realmente es un mercado que está bien alentador para los compradores. Dice que los vendedores de vivienda superaron el número de los compradores en un 36.8% en octubre. Y los mercados de compradores más fuertes están en Florida y en Texas. Voy a bajar rápidamente a los gráficos. Aquí vemos en porcentaje, esta gráfica me muestra así en la historia desde el 2014 cómo ha estado la relación mercado compradores contra vendedores y vemos aquí el número más alto, 36.8 en octubre de este año. Adicionalmente en esta gráfica lo vemos en números, la línea azul me muestra los vendedores, la línea roja los compradores y vemos el diferencial. Por esa razón es que hoy en día los compradores, aquí me muestran los mercados que tienen, donde están distribuidos. Rojos vemos aquí en el área de Florida, por decir en el área de Miami, dice que hay 108% más vendedores que compradores. Lo mismo en Fort Lauderdale están en 107%, en West Palm Beach 101%. Todas estas áreas de Florida, las únicas áreas donde existen más vendedores que compradores es en Nassau, tenemos 38%, pues así está distribuido el país como lo ven acá. ¿Qué trae como beneficio? Lo hemos dicho en bastantes ocasiones. Si tú estás en un mercado actual de compradores, probablemente tengas la opción de que te den ayuda para gastos de cierres, que te rebajen el precio. Y digo probablemente porque, como lo explicamos al principio del podcast, cada mercado se mueve por productos. Y en el podcast del local que nosotros tenemos, voy a explicarlo muy bien, las unidades económicas, digamos, de 100,000 o de 150,000 a 300,000, ese mercado es bien reducido y estas unidades no están obteniendo descuentos. Igual hay ciertas propiedades que tienen características, lotes grandes o que están ubicadas en zonas de alta demanda, a pesar de que están en un mercado de compradores, pues probablemente no tengan descuento. Entonces, en general, está beneficioso, pero sí tienen que estudiar, como lo he dicho, bien el mercado donde desean comprar para ser bien asertivos a la hora de presentar una oferta o de sacar un producto a vender. Y en este punto del podcast hacemos una pausa para traerte oportunidad de inversión. Sabes que estamos rastreando todas las unidades que están en Miami para ver aquellas que tienen el mejor cash flow, porque es casi imposible en estos momentos obtener cash flow y los inversionistas quieren estas unidades que son muy pocas. Conseguimos esta gran vivienda en Miami, en el casco de Miami, que tiene muy pocos días en el mercado y que puede ser una gran oportunidad para ustedes. Estamos hablando de una vivienda con un precio de 220,000, que comprándola con un 30% de inicial podrías tener unos gastos mensuales de $1,450 y un ingreso de $2,100 por renta. Este es el tipo de oportunidades que son únicas, que son muy pocas. Si tú estás interesado en recibirla, esté muy pendiente de nosotros, comunícate con el QR code que está aquí y déjanos saber, porque podemos estarte enviando esas oportunidades siempre directamente a tu teléfono y de esa forma tú puedas estar informado y pedirnos información adicional para que veas los estudios de esas propiedades y estés allí, en donde están los inversionistas, que es donde está el cash flow. Muchísimas gracias por la confianza y esperemos que sigas disfrutando del podcast.
Totalmente, Jenny. Hay que estar siempre en asesoría. Eso no falla. El mercado está bien complicado y hoy en día existen extremos recursos. Existen muchísimos recursos para poder tomar decisiones informados. Lo que es que tienes que estar de la mano de quien sepa manejar esos recursos. Ya no ese realtor que es mi primo, que es mi hermano, que es mi amigo, que sacó la licencia, pero lo hace a part-time. Eso ya no es opción hoy en día en mercados tan complicados donde no simplemente es alguien que te lleve a pasear por las casas, es saber cómo hacer las ofertas, saber cómo manejar los incidentes que puedan existir. Los bancos cada vez están más exigentes, la cantidad del mercado de casas en desespero, como tú mismo ves, que puedes meterte en un problema e incluso esos incentivos que están dando los preconstructores, que los vamos a analizar en el podcast del día martes, tienes que revisarlos porque no siempre tienen un buen beneficio detrás. Tienes que saber qué hay detrás de eso porque al final ellos quieren vender la casa y no están tampoco 100% preocupados en que tú hagas un gran negocio. Ellos lo que están es 100% preocupados en poder salir de sus productos que están fabricando y muchas veces tú puedas caer en alguna confusión y no hagas tan buen negocio. Recuerda siempre, puedes escanear el QR code que tienes en pantalla porque eso te va a llevar directo a que puedas conversar con nosotros. Viendo precios, Jenny, de qué sucedió en el mes de octubre, ya la gente de Zillow y Reciclub sacó las cifras de cómo están el movimiento año a año, octubre 24, octubre 25 de precios. Podemos ver el mapa de todos los Estados Unidos, donde los precios en general en toda la costa oeste están descendiendo. Todo lo que es el Sunbelt, el sur del país, sureste y oeste, en ambos extremos de los Estados Unidos también estamos viendo descenso y lo que vemos mejor posicionado a nivel de precio es lo que tiene que ver con el noreste y lo que es el este central. Pero las zonas de mayor influencia para nosotros como hispanos, que lo que es Texas, California y Florida, lo podemos ver con círculos grandes. Esos círculos grandes significan que son mercados muy grandes de más de 50,000 viviendas y vemos cómo efectivamente Florida es la que está liderando las caídas de precio, sobre todo en la costa este de la Florida, es donde podemos ver que los precios han estado sufriendo más. Disculpen. Si nos acercamos allí, podemos ver por lo menos Punta Gorda, quien ha aparecido en todas las noticias como una de las que tiene más caída de precio. Hay un 13% año a año y un 24% desde el pico, Jenny. Aquí ya podemos decir que desde el pico a hoy sí efectivamente hay un crash. Esto está muy impulsado por condominios. Siempre sepan que hay dos tipos de productos aquí. Tenemos condominios y tenemos single family. Los single family no se impactan de la misma manera, pero los condominios en esta zona se han visto impactados, aunque si tú compraste antes de la pandemia o eres propietario antes de la pandemia, puedes ver que sigues estando un 23% arriba, es decir, ha caído un 24% desde el pico, pero se mantiene un 23% por encima de antes de la pandemia. Lo que si nosotros sumamos esto, los precios subieron un 50% solo en un par de años, es decir, esa ganancia del 50% se ha perdido a la mitad en lo que va de este transcurso. Así podemos ver otras zonas como Northport, vemos como efectivamente siguen cayendo un 9.2, cayeron los precios en el último año. Miami se mantiene una caída de 4.8 año a año, pero se mantiene 3.2 arriba del pico. Este 4.8 está muy impactado por condominios también, la zona de Miami con todo el tema de Surfside sufrió mucho en caída de condominios. Los condominios están luchando por mantener reservas y eso ha hecho que efectivamente las asociaciones sean suficientemente costosas como para que esas viviendas no se muevan tan rápido, adicionalmente con problemas con seguro también importante. Igual esta zona de Tampa, caída de 6.1 en el último año, corrección de 9% desde el pico. La zona de Orlando la podemos ver con un 4.6 de corrección y 3.3 del pico y solo se mantiene corrección. Tenemos Austin, Texas, también una zona que para nosotros es importante como hispanos, cayendo un 6.1 y 26 desde el pico, Jenny. Es decir, Austin, Texas, que es un mercado grande, ha sufrido más que lo que ha sufrido Punta Gorda en general. Luego, aquí vemos en Texas mercados muy pequeños como la parte de Jacksonville, Texas,
Palestine en Texas, vemos mercados como Dallas, Fort Worth y Arlington que están cayendo un 4%. Es decir, seguimos con caídas pequeñas, pero como tú lo decías, está aplanándose esa curva. Si analizamos aquí lo que tiene que ver por condado, es el mismo mapa, pero visto por condado, podemos ver igual que la zona de Texas es la que tiene más condados cayendo junto a Florida y California. Luego, cuando vamos a ver días en el mercado, Jenny, este es el mapa de días en el mercado en que están pasando una casa típica en los Estados Unidos. Es interesante ver acá que esto es un mapa que está acercando la mayor parte de los mercados a un promedio de 100 días. Estamos viendo sobre todo el Sunbelt, lo que es Texas y lo que es Florida. Las casas en promedio están pasando alrededor de 100 días, 89 días en Miami-Dade. ¿Cuál es la diferencia para tener una relación? Así lucíamos en 2021. Es decir, en el momento donde empezó a venderse mucho más en el post-pandemia, estábamos donde los mercados estaban altamente acelerados. Miren ustedes cómo estaba toda Florida, donde el promedio de venta rondaba los 30 días, California totalmente acelerado, el estado de Washington acelerado, y esto es lo que tenemos hoy en día, un mercado mucho más tranquilo, donde una vivienda puede pasar hasta 3 meses para ser vendida. Es allí donde la asesoría va a marcar la diferencia. Lo que está feo, lo que no está en un precio correcto, lo que no da información completa a través de los MLS, no se está moviendo y eso también está generando que las unidades pasen mucho más días. Los constructores, Jenny, los constructores sí están haciendo esfuerzo por vender. Cuéntanos, ¿cómo está ese mercado? Bueno, ya ustedes saben que los constructores son realmente unos vendedores de propiedades. Y ellos, a diferencia de las personas que venden en el mercado de propiedades usadas, tienen que impulsar constantemente las ventas. Ellos tienen que impulsar constantemente las ventas y por esa razón siempre de alguna manera se inventan o diríamos o ingenian ciertas estrategias de marketing que ayudan a lo que está impidiendo la compra de propiedades, sobre todo hoy en día, que es la asequibilidad. El costo mensual para tú comprar una propiedad, sabemos que es lo que principalmente está causando que las personas no compren y por esa razón les traigo este artículo que dice aumentan las rebajas de precios en obra nueva mientras la confianza de los constructores se mantiene baja. Hay un gráfico que muestra la constancia, la confianza en los constructores, todo por debajo. Cuando estaba por debajo de 50, quiere decir que el público en general no se siente cómodo comprando propiedades nuevas y hoy en día está en 38%, quiere decir que la confianza está bastante baja, por eso el 41%, dice el artículo, de los constructores informaron haber reducido los precios, un récord en el periodo post-COVID. Es uno de los mayores porcentajes de constructores o el más grande que ha estado dando descuentos. La reducción promedio fue de un 6% sobre el valor de la propiedad y dice que el 65% de los constructores reportaron haber usado otro tipo de incentivos. Adicional a la reducción de precios está la compra de puntos. Lo vamos a ver en el podcast del día martes de nosotros y también lo vimos en el podcast de la semana pasada. Como ejemplo, D.R. Horton dando 0.99% para el primer año. Eso es una gran ayuda para la compra de propiedades. Sin embargo, yo creo que estas ayudas de alguna manera te ponen a ti a pensar que es una oportunidad, pero a su vez tú también de alguna manera consciente analizas cuáles es la proyección, qué es lo que va a suceder, dónde estás entrando para la compra de una propiedad donde te están ofreciendo el 0.99%. Siempre lo hemos dicho, el punto de tú comprar una propiedad, sea nueva o usada, es estar asesorado. Nueva, por supuesto que tú dices, pues muy sencillo, es una propiedad nueva de que me tengo que cuidar. Hay muchos factores, ubicación, costos futuros, asociaciones, CDD, que son un gasto que tiene adjunto todas las propiedades nuevas, las usadas no lo tienen. Todo eso hay que calcularlo y tú tienes que estar seguro de dónde estás entrando. Por eso, a pesar de que sean unidades nuevas, tú tienes que contarlo con la asesoría y está el QR code, como lo hemos dicho, para que se comuniquen con nosotros. Y eso es lo que tengo en cuanto a construcción nueva. Los incentivos siguen aumentando, pero la confianza de los constructores está baja.
Sí, Jenny, ¿y esos incentivos a qué responden y cuáles son ventajas y desventajas? La gente de Reciclo nos trae este artículo donde dice que las reducciones de precios ayudan a grandes constructores de vivienda a evitar recortes del 10% en los precios. Cuando ellos hablan de reducciones de precios, básicamente es esa reducción de tasas de interés. ¿Cómo está funcionando? Mire, aquí yo resalté de este artículo, está un poco largo y denso. Dice, un préstamo se clasifica como una relación, una reducción de precio permanente si su tasa de interés es al menos 0,75 porcentual inferior a la tasa promedio de interés y la reducción del precio no es temporal. Es decir, todas esas bajadas de tasas que están dando los preconstructores son consideradas como una reducción de precio. Al final del día no es una reducción de tasas, sino lo que tú estás tratando es de agarrar dinero del precio y ponerlo en la tasa de interés para que el banco vea atractivo esto porque ya está recibiendo el dinero de la tasa de interés. Dice, en junio de 2025, el 64% de las viviendas unifamiliares nuevas realizadas por los 21 constructores de vivienda más grandes del mundo incluyeron reducción permanente del precio de la vivienda. Hay algo importante en esto. Estamos viendo que es el 64% de los grandes constructores redujeron precio. Quiere decir, compraron puntos a los bancos a la hora de vender sus viviendas. Pero solo el 13% de las ventas de viviendas nuevas en general de los constructores pequeños lo pudieron hacer. Esto indica que los grandes están de cierta manera comiéndose el mercado, tienen una economía de escala, tienen muchas más posibilidades de agarrar dinero del precio y pasarlo a la tasa de interés y lo están haciendo de manera metódica. Aquí podemos verlo cómo ha funcionado en el tiempo. Aquí en estas líneas que vemos en azul claro o en turquesa son todas las grandes constructoras y aquí son las constructoras más pequeñas. Es decir, en algún momento del 2022 se comportaban de igual manera ambas, pero a partir de abril del 2022 podemos ver cómo acá todos estos picos, las grandes constructoras han empezado a abusar o a usar este sistema para hacer un gap importantísimo porque va en todo esto, termina siendo una zona de gap donde ellos están teniendo una ventaja sobre las pequeñas constructoras, agarran dinero tuyo y pagan al banco. Aquí hay una ventaja para el banco en general. El banco ya está pre-recibiendo el dinero de la tasa de interés. Si tú te vas de ese crédito y no duras los 30 años, sino duras 11, ya ese medio por ciento el banco lo cobró, ese 1% ya el banco lo cobró y el banco ya se está asegurando parte de la utilidad de su crédito de antemano. Es decir, al banco le conviene darle crédito a estas preconstructoras porque están teniendo de anticipado ya el dinero. Ya que dice, algunas constructoras prefieren ofrecer incentivos en lugar de rebajas directas de precios para proteger las comparaciones de la comunidad. Las rebajas directas de precio a veces pueden complicar futuras ventas y molestar a compradores de vivienda. Es decir, ellos lo hacen porque saben que pasan dos cosas. Uno, si las viviendas se venden más baratas, el que ya compró va a decir, wow, a mí me robaste, a mí me vendiste la casa en 500,000 y ahora las estás vendiendo en 450,000. La constructora se resguarda de esto y adicionalmente las comparaciones de la comunidad. ¿Qué pasa? En general, todas las casas que se empiecen a vender en esa comunidad van a perder precio. ¿Cómo queda la reputación de la constructora? Muy mal. Es decir, ahora yo compré mi casa y la voy a vender dentro de 3 años. Cuando veo los comparables, va a parecer que todas esas casas se vendieron a un precio reducido. No, la constructora si vendió unas en el 2021 a $500,000, ellas le conviene que en el 2025 esas casas se vendan a $550,000. Si eso se traduce en que las casas siguen subiendo de precio, aunque te estén dando ayuda en el interés y realmente el precio no sea 550,000, sino el precio siga siendo 500,000 cuando tú le aplicas todos los incentivos. Al final, la estadística se sigue viendo en positivo. Por último, por acá nos hablan de lo que tiene, bueno, aquí se ratifica esto, aquí en este gráfico nos muestra que el ENAR está dando un 14,3% de incentivo en este momento para comprar una vivienda, es decir, podría ser un 14,3% de reducción de precio y ellos no lo están haciendo por resguardar los comparables y resguardar los números. Aquí vemos que estamos casi a los mismos niveles que estábamos en el tercer trimestre del 2009.
Cuando vemos aquí, dice otra razón por la que los grandes constructores de vivienda han reducido grandes gastos de incentivo, es porque los grandes constructores afirman que actualmente hay arbitraje en los mercados financieros donde cada dólar gastado en una reducción de la tasa hipotecaria ofrece una reducción de pago mensual y mayor que la reducción de $1 en el precio de la vivienda. Es decir, hace más beneficio con una tasa de interés alta reducir el pago mensual, que tú digas en vez de pagar 3.000 voy a pagar 2.800, que decir compré la casa no en 500.000 sino en 485.000. Es aquí donde está el quid para nosotros como compradores, porque al ver menos pago mensual nos parece más atractivo. Por último, vamos a ver aquí que hay unas desventajas. Si el comprador acepta una reducción de tasa, en lugar de negociar un precio de venta más bajo, podría estar cerrando un trato que solo es rentable si las tasas hipotecarias se mantienen altas. ¿Qué quiere decir? Las tasas hipotecarias se tendrían que mantener altas para ti como comprador si tú estás bajando las tasas. Nada haces diciendo, oye, wow, compré una tasa fija de 5.99, me ahorré un 0.5% porque la tasa está al 6.5, pero las tasas dentro de 2 años terminan al 5%. Si terminan al 5%, tú vas a quedar más alto que la tasa del mercado. Es decir, le conviene que te conviene a ti que las tasas se mantengan altas para que tú sigas haciendo un buen negocio y no tengas que refinanciar. Si un comprador estira su presupuesto o acepta un precio de compra más alto para asegurar el incentivo, podría ser más vulnerable a terminar con una deuda sobrevalorada, debiendo más de lo que la casa vale si los precios locales de las viviendas bajan y necesita vender en unos años. Esto es una desventaja de comprar a precios altos. Si tú compraste en $500,000 una casa y resulta que esos $500,000 caen a lo largo del tiempo, tú podrías quedar debiendo más dinero de lo que vale la casa y cuando vayas a vender vayas a tener que tener una casa sobrevalorada. Hay muchas estadísticas que tú tienes que tener en cuenta y tienes que manejar a la hora de comprar porque ya ves, no se trata simplemente de decir voy a aceptar un 5.99, un 4.99 porque suena maravilloso. Hay que ver los pros y los contras de esto. Por último, Jenny, quiero ver muy rápidamente algo que está sucediendo en cuanto a la edad de compra. Resulta que la edad de compra ha venido subiendo en los últimos años. Aquí tenemos que la edad de compra de los primeros compradores está en 40 años. La edad de compra, vamos a ver si podemos poner esto un poco más grande. Vamos a ver si nos deja ponerlo aquí más grande. Bueno, no sale. 40 años la edad de los primeros compradores, 59 años, Jenny, la edad de los compradores en general. Esto es un récord alto, no se había tenido una edad de compra tan alta. Imagínense ustedes, para el año 1993 los compradores en general tenían una edad de 35 años. Hoy tienen una edad de 59 años. Es decir, los que están comprando son las personas mayores que tienen mayor capacidad de compra y que tienen un patrimonio importante. Aquí podemos ver cómo han ido creciendo la edad de los primeros compradores. Y por último, un gráfico interesante, la edad en la que las personas están, según Apartment List, se están yendo de vivir con sus padres. Resulta que ha venido subiendo y estamos en aproximadamente 27 años de edad. Las personas están viviendo en casa de sus padres hasta los 27 años de edad. Otro récord que estamos viendo en la edad por los problemas de asequibilidad. Tasas de interés cerraron esta semana 6.34. No mucho que revisar, ya que el 6.34 se mantiene en los niveles que tuvimos durante toda la semana. No está sucediendo nada importante. Bolsa de New York ha venido cayendo. Esa caída se está traduciendo en que las tasas de la Fed puede que no se estén reduciendo para el mes de diciembre. Podría afectar esta tasa a 30 años. No lo creemos. Se debería mantener más o menos en 6.34 si la Fed no recorta en diciembre. Si la Fed recorta, nos vamos a estar acercando a un 6%. Eso es la predicción que tenemos, 6% si la Fed logra bajar. Jenny, podcast un poco largo, ¿cómo nos despedimos? Mira, como lo acaban de ver, hay mucha y muy variada información en esta época de ansiedad donde todos queremos o estamos esperando simplemente que el mercado inmobiliario sea más accesible para todos. Cualquier pregunta que tengan de una zona, de un código postal, de un condominio, ahí tienen el QR.
escríbanos. Ese QR los lleva directamente a nuestro WhatsApp. Ahí tanto Gabriel como yo vamos a recibir el mensaje y te lo vamos a responder en la brevedad posible. Estamos aquí simplemente para asesorarlos, darle nuestro mejor consejo y simplemente ustedes buscando que ustedes tomen la mejor decisión. Eso es todo lo que tengo por decir, Gabriel. Espero que les haya gustado y estamos aquí para ayudarlos. Es así, no deje de darle like al video con el pulgar hacia arriba. Le indicas a la plataforma que es contenido hecho por humanos con muchísima experiencia y que lo traemos para ti, para que efectivamente puedas tomar decisiones con la menor cantidad de riesgo posible. Compártelo y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal donde tenemos una entrega de 4 podcasts a la semana con lo mejor del real estate de Estados Unidos, de Florida, incluso entrevistas con expertos. Muchísimas gracias una vez más y ya lo saben, Dónde Vivir en Miami Podcast es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.